Y ya nos acompaña la doctora Natalia Salvo y el doctor José Manuel Ubeira. Buenas noches para ambos. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, primero voy a empezar con la dama, preguntarle cómo han tomado ustedes, y obviamente me imagino que van a apelar, la decisión de la Cámara Federal de no dar por válido el testimonio de Pedro Echevez, ¿no? Es la muestra de que el lobismo judicial macrista sigue presente. Ese fallo es la muestra del macrismo y su injerencia en el Poder Judicial. Es un fallo hecho a medida de la mesa judicial. Fíjate que Stornelli, su culpabilidad es tan patente que de los 6 hechos no pudieron, con los 2 más ostensibles, desprocesarlo. Y con respecto al hecho de mi cliente, donde había abundante prueba que acreditaba la vinculación, la articulación de D'Alessio con Stornelli, los pedidos por fuera de los expedientes judiciales, se ha hecho caso omiso. Me parece que tenemos que verlo desde esta perspectiva, ¿no? Incluso lo que hace la Cámara Federal de Mar del Plata es tomar los argumentos de Petigiani. Petigiani ya empezó a disolver incluso la fuerza de la ley de inteligencia. Básicamente lo que decía es que los únicos que podían violar la ley de inteligencia eran los agentes del sistema de inteligencia, o sea que cualquier individuo, cualquier persona puede producir, almacenar, sistematizar información del otro que tenga que ver con su esfera privada o con sus opiniones políticas. Y por supuesto que cierra con Santoro y una pata fundamental, el periodismo, Gustavo, lo sabe, fundamental para que el lawfare se pueda consumar. ¿Van a apelar? ¿Se puede apelar este tipo de decisiones? Se puede apelar, nosotros consideramos que es un fallo arbitrario y en virtud de eso arbitrario porque no se corresponde con la cantidad de pruebas que hay en la causa. Igualmente esto estaba claro que hacía un año venía Comodoro Pro y el poder mediático presionando a la Cámara Federal. Ahora, las pruebas, ahora lo vamos a hablar con Ubeira, han sido tan contundentes que no pudieron declararle el sobreseimiento a Santoro. Justamente. Lo siguen investigando. Justamente le tienen que dictar una falta de mérito y decirle al juez que tiene que seguir investigando, Claro. pero son jueces que en definitiva, y esto lo digo sin sonrojarme, ceden de alguna forma a las presiones del poder político del macrismo y de cierto sector del poder mediático también, sin lugar a dudas. Doctor, las dos pruebas que quedan en forma contundente para el procesamiento de Stornelli es un delito gravísimo, instigación al espionaje ilegal, en su caso patente y en el caso de la expareja de la actual esposa de Stornelli, ¿no? Así es. Bueno, yo lo que puedo decir es que me siento, creo que el fallo está en deuda, está muy en deuda, pero como soy víctima no puedo ser objetivo. Claro. El punto mío se resolvió como yo lo había pedido. Lo que sí claramente muestra el fallo algunas cosas que son muy interesantes. La primera de todas es que el fiscal de Cámara, el doctor Petigiani, evidentemente quedó fuera de combate en función de, habiendo una no apelación de primera instancia, se sumó a los argumentos de la defensa. Y ahora, bueno, la Cámara le ha pegado un mamporro grande diciéndole que prácticamente 2 de los hechos fundamentales son como son y no son como él los pretendía. Lo cual hace que la presentación que yo hice en la bicameral con respecto a Petigiani ahora tome nuevo impulso. La segunda cuestión... Pedido de juicio político. El pedido de juicio político. Y Petigiani siempre estuvo jugando para Comodoro Pro, está claro, ¿no? Está bien, pero, para salvar a Stornelli, siempre puso palos en la rueda, hay que decirlo con todas las letras. Bueno, pero rescatemos algún punto del fallo que vale la pena. ¿Cuál? El punto 7. Ramos Padilla le solicitó, o sea, cuando decretó el procesamiento, dijo que había que mandarlo a Casal para que de alguna manera se iniciara el trámite de juicio político. Bueno, la Cámara, al no decir nada, convalidó el punto 7. O sea que esa preocupación suya con respecto al tema de Casal, ahora la instrucción es directa de que con el procesamiento tiene que abrirse... Es decir, que Casal tiene que actuar ya, hoy, ya debería estar Y la actuando. Cámara le acaba de confirmar esta cuestión. Y en tercer lugar, es interesante algunas repercusiones, digamos, que ha generado el fallo. Usted sabe que hay un grupo, miren, me las anoté porque son Fores, Será República y Bazas Republicanas, son 3 ONG que se oponen a que el doctor Ramos Padilla sea el juez de La Plata, ¿no? La verdad es que, bueno, yo soy un profesor de botánica que decía que si los estúpidos fueran plantas, los nombres latinos no alcanzarían para calificarlos.
Y la verdad es que yo quisiera estar presente el día que vaya Ramos Padilla para conocer a esta gente. Porque esta gente dice que Ramos Padilla de alguna forma fue un juez prácticamente prevaricante. Sí. Ahora, ¿qué dirán con este fallo de la Cámara que lo ratifica? Y la coalición cívica dice que esta es una devolución de favores que le hace el kirchnerismo a Ramos Padilla. Ahora, la coalición cívica, cuando el presidente Macri con un colega suyo dijo claramente que ya nos hizo varias, Claro. no dijeron absolutamente nada a Ramos Padilla. Entonces, bueno, lo bueno de este asunto es que tardamos un poco, pero estamos. La verdad que este procesamiento se le dedico a la alta fuente que generalmente usted le llama o le consulta. ¿Qué sabe usted de mi fuente? No, nada, digo, es un cariño para la ¿Qué alta sabe fuente. usted de mi fuente? Irina. Yo le quería preguntar puntualmente sobre el caso de Santoro. ¿Cómo evalúan lo que dice la Cámara? Porque la Cámara lo que dice es que un juez no se puede meter con la práctica profesional del periodista, ¿no? Y que en todo caso podemos hacer un juicio ético, pero no un juicio penal, ¿no? Este es un poco lo que plantea la Cámara. ¿Cómo lo evalúan? Bueno, hay 2 minutos para dejarle a la colega. Claramente los derechos constitucionales, como por ejemplo la libertad de prensa, están reglamentados. Ahora, si uno los pervierte y los transforma en un delito, lo que es llamativo de la Cámara con respecto al tema de Santoro es que la Cámara se mete en la cabeza de Santoro y dice Claro. que no dice lo que dice. Entonces, ahí me parece que ahí la Cámara se va a la banquina. Pero bueno, la colega... Pero a mí me da la impresión de que la Cámara dice no es posible que un periodista participe de una extorsión, por ejemplo. O sea, Bueno, no sería es- posible. Es que Bueno, justamente es eso, lo que se evalúan son hechos, no eventualidades. Y acá de Santoro, con el caso de Cifuentes, por ejemplo, su conducta objetiva fue no solamente repetir la empresa y decir un monto que era justamente el monto que D'Alessio le había dicho a Cifuentes, sino que también había comprendido la criminalidad de su acto. O sea, estaba el aspecto subjetivo. Él sabía quién era D'Alessio, sabía los métodos intimidantes que utilizaba D'Alessio. Entonces, esta es la justicia delirante, que se llama. Se aparta de los hechos, se aparta de las pruebas y construye un relato, efectivamente un relato, que es el más conveniente para el salvataje de los amigos Ahora, en del el poder. ámbito de la capital federal, el juez Rodríguez había hecho también sobre Santoro una apreciación muy grave, ¿no? Sobre la conducta de Santoro, que lo investigó Rodríguez también acá. Sí, hay otro punto también interesante del fallo. Por eso yo, digamos, la colega le da, y yo comparto Sí. muchas de las cosas que dice, pero digamos, los marxistas en general, cuando vemos cómo funciona el sistema, nos agarramos de los pedacitos que nos dejan, ¿vio? Entonces yo me agarro de lo que me dejó. Y lo que me dejó es que GNL, por ejemplo, la manda a Capital Federal, Sí. pero de GNL no dice nada, la manda intacta. Claro. Lo cual es un paso absolutamente Sí. positivo. Porque tiene Pareciera que que en seguir investigando. general todo lo de cuadernos lo dejan afuera, ¿no? Exactamente. O sea, todo lo que tiene que ver con la causa de los cuadernos es lo que queda afuera o con falta de mérito o con Pareciera que esa es casualidad. no sé si es casualidad. Yo creo que el fallo del 2-1 del tema de cuadernos es uno de los más desafortunados que yo he visto en toda mi vida profesional. El de los arrepentidos. Esto es siniestro, Sí. desde cualquier lado que se lo manden. Porque realmente que le manden 2.400 fojas diciéndole que ese era el soporte técnico es una tomadura de pelo, ¿no? Pero bueno, pero da la impresión de que sí, que pareciera que cuadernos queda fuera. Respecto de Stornelli, ¿qué debería pasar ahora? ¿Hay alguna chance, si bien quedan pocos hechos, ¿no? Porque hay 2 hechos por los cuales queda procesado, pero que está el hecho que está procesado. Son graves, 1 o 10. Y son graves, claro. Son hechos, son graves, es un procesamiento, no deja de ser un fiscal que está procesado por espionaje ilegal, ¿no? Sí, pero aparte del caso particularmente mío, no que le quiero quitar Sí. mérito a lo otro, yo era su contraparte. O sea, él ¿Por qué no intenta cuenta un hacer- poco la historia? Porque Claro, está bien recordarla. Porque eso es lo que hace prácticamente decisivo el tema. O sea, yo era la contraparte, soy su contraparte, o todavía, bueno, ahora ya no, pero en cuadernos, Sí. y él era el fiscal de la causa. O sea, intentar hacerme una cámara oculta, siendo yo el abogado defensor, en cualquier país del mundo, literalmente es un escándalo que pone en vilo todo el sistema, digamos, de justicia. Y acá estamos discutiendo la ley de los fiscales. O sea, digo, después de lo de Stornelli, después de lo que pasó, todavía tienen el tupé de venir a decir los fiscales que no están de acuerdo con esta ley que se promueve. Pero, en verdad,
digo, yo entiendo las defensas corporativas, porque en último, yo no, ni siquiera voy al colegio de abogados, porque la matrícula me la paga mi secretaria. Pero en realidad, estas defensas corporativas, en cualquier caso determinado, en un momento te tenés que parar y decir, pero pará, Claro. pero llevamos los muebles por delante. Y lo mismo pasa con los jueces. Ahora, con esto que es una decisión de Cámara, que es un tribunal superior, el famoso expediente administrativo que tiene Stornelli en la Procuración General de la Nación, ¿va a seguir dormido o con esto Pero puede vuelvo a pasar repetir algo? lo que le acabo Claro. de decir a Gustavo. El punto 7 de la resolución ha Sí. quedado confirmado por la Cámara. Entonces, se le ha ordenado a Es decir, que Casal, Casal tiene la obligación tiene de la activarlo. obligación de Activarlo. instruirlo. Ah. Y ahora me van a citar, porque me llegó el otro día la comunicación de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público Fiscal para que haga estas manifestaciones, y seguramente si no lo promueven los términos que tiene que hacer, seguramente promoverán el juicio político de Tristez, si no lo voy a promover yo. O sea, lo que no puede pasar Pero es es la que Stornelli... ministeria, porque el juicio político va a parar al mismo lugar. Bueno, está bien, pero quiero decir que Casal ya tiene una orden judicial concreta con respecto a uno de sus fiscales Sí. que está bajo su jurisdicción, que no es lo mismo antes, que tenía un procesamiento que estaba todavía sin confirmar. Entonces ahora tienen confirmado. El hecho mío desde el punto de vista judicial, a lo mejor no tanto lo personal, pero lo judicial es gravísimo. Pero lo más grave es que este señor que está mostrando ahí en el fondo puso en peligro no solamente mi persona, sino mi familia. Porque este D'Alessio le encontraron un cuaderno donde tenía todos mis contactos profesionales y abajo escribió a sangre fría Truman Capote. O sea, que este D'Alessio que está guardado en la cárcel no es un pibe que andaba con un chupetín por la calle. Bueno, lo que le decía de lo que le iban a hacer a la expareja de la actual pareja. Bueno, pero, de Ponerle Stornelli. droga. pero es un Que horror. le Por eso digo- preguntaba, ¿dónde lo cortamos? ¿Allá o acá? Pero es un horror. Es Son un dos horror. hechos absolutamente graves. A mí no me parece que haya que evaluar la gradación si son poco o menos graves. Me parece que es gravísimo. Es un fiscal que es el que representa los intereses de la sociedad, la defensa de la ley, y hay un procurador general que también es consecuencia, es otro ariete de persecución. El Ministerio Público Fiscal sirvió en la era macrista también como Obvio. otra forma de persecución, que hizo caso omiso, que encubrió a Stornelli, que permitió que existiera un fiscal que no aceptara los requerimientos de la justicia, y que estemos, para mí, en una discusión bizantina de ver si es cuán o menos grave. Está confirmado el procesamiento Obvio, por dos totalmente. hechos gravísimos, y si Totalmente. queremos efectivamente cambiar la justicia, no hay que entrar, me parece, en ese tipo De todas maneras, discusiones. agrego algo más. Sí. Ojo con el tema del enamoramiento del acusatorio, porque hay muchos que están enamorados del acusatorio. Digo, porque salimos de la sartén para caer en la brasa, porque si realmente salimos de la mano de los jueces para caer en manos de fiscales como estos, está para interrogarse, ¿no? O sea, digamos, yo no soy un entusiasta, yo soy de los de diferentes controles. Pero en este caso particular, el hecho es de connotada gravedad. Entonces, para darle una mano a Stornelli, ¿qué hacemos? El 2-1 en la Cámara de Casación. Esa es mi lectura. Total. En realidad hay que despertar a muchos que están dormidos con los resortes institucionales para actuar rápidamente. Juicio político, activar que sea removido rápidamente el procurador Casal, que son los que han protegido toda esta justicia y siguen protegiendo, ¿no? Bueno, yo te sabe que yo hace rato sí, vengo... totalmente. Gracias, Natalia, como No, siempre. por Gracias, favor. doctor. No, faltaría más. Gracias.